No se preocupe, vemos perfectamente su diapositiva. Espero. ¿Están viendo? Sí, adelante. Sí, perfecto. Quería compartir el video, pero no sé por qué no me deja. Bueno, les pido disculpas, no sé qué pasa, pero para no retrasar más la agenda, entonces, pues nuevamente, muy buenas tardes, un saludo muy especial desde la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, de la Facultad de Enfermería. Agradecemos pues al comité organizador la oportunidad de poder compartir con ustedes los resultados de uno de los trabajos de investigación que al interior del comité editorial hemos venido desarrollando, y es correlación entre la actividad en las redes sociales con métricas tradicionales de impacto en revistas científicas en enfermería. Este es mi equipo de trabajo y el grupo de investigadores que hacemos parte de esta iniciativa. Entonces, para empezar, pues es fundamental recordar que todas las redes sociales han revolucionado e impactado en el ámbito científico, permitiendo la rápida divulgación al ser sitios web visibles en el mundo. Sin embargo, particularmente en el área de la salud, no hemos reconocido todos los beneficios que tienen las redes sociales al interior de las revistas científicas. Y particularmente en Colombia existe un desconocimiento importante de la importancia de su uso. ¿Y cuáles son esos beneficios cuando nosotros hablamos de esas redes sociales? Pues uno, nos puede llegar a favorecer el aumento en el índice citacional, y ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante es que nos va a facilitar la retroalimentación entre investigadores, nos reduce también ese tiempo de retorno de las citas y adicionalmente pues fomenta el acceso abierto. Adicionalmente, encontramos que existe cada vez una tendencia importante a incrementar esa colaboración internacional entre investigadores, académicos y docentes como una estrategia importante de visibilidad, no solamente para los investigadores, sino también para las revistas científicas. Y esto también genera la necesidad de involucrar esas redes sociales para potencializar esta colaboración internacional y esa visibilidad. Pero ¿qué pasa? Tradicionalmente hemos venido evaluando el índice citacional a través de indicadores convencionales, pero no hemos venido trabajando, y hablo desde nuestra disciplina en enfermería, en analizar cuál es esa relación que tienen los indicadores alternativos o las altmetric conocidas como esos indicadores basados en la web 2.0 que se ocupan del análisis de la actividad y la visibilidad de la producción científica en las redes sociales. Estos indicadores particularmente no los hemos evaluado en términos de la relación con el índice citacional en las revistas científicas en enfermería. Por esa razón, pues para nosotros era fundamental conocer cuál era esa correlación entre los indicadores tradicionales, y en este caso nosotros quisimos seleccionar SJR y las métricas alternativas de presencia específicamente en 4 redes sociales. ¿Y cuáles fueron esas 4 redes sociales? Fue Twitter, Face, YouTube, Instagram, en las revistas de enfermería indexadas en Scopus. Para poder responder a este objetivo general, nos planteamos un diseño, hicimos un estudio correlacional, seleccionamos 222 revistas de enfermería indexadas en Scopus al mes de marzo de 2019, y de estas 222 revistas excluimos 91 porque no contaban con la red social al interior de la página de la revista, o por el contrario, cuando la buscábamos no la identificábamos, y seleccionamos una muestra total de 131 revistas que sí contaban con estas 4 redes sociales. Nosotros quisimos evaluar las revistas por áreas geográficas, entonces seleccionamos las revistas que se encontraban en Europa, Norteamérica, Asia, Latinoamérica y Oceanía. ¿Cuáles fueron
Esas variables que nosotros quisimos evaluar a través de este análisis, en primer lugar, consideramos el cuartil como ese indicador que nos permite pues evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un total de revista en sus áreas. Adicionalmente, otra variable fue el índice H, basado en esa distribución de citas que han venido recibiendo los trabajos científicos, que fuesen de acceso abierto, y adicionalmente también quisimos evaluar el número de publicaciones en un periodo de tiempo de 3 años, que es el que está predeterminado en el CJR. Nosotros, dentro del índice de actividades de las redes sociales, como les decía, partimos de 4 redes sociales, Facebook, y aquí ¿qué evaluamos en ese índice de actividades? El número de seguidores, la fecha de creación de cuenta. En la otra red social fue Twitter. Acá específicamente que quisimos determinar el número de seguidores, los trinos y la fecha de creación de la cuenta. En YouTube particularmente, entonces, evaluamos cuál fue ese número de suscriptores, el número de videos, de vistas, la fecha en que se creó la cuenta, y adicionalmente también consideramos Instagram, donde evaluamos el número de seguidores, el número de publicaciones y también pues la fecha de creación de la cuenta. Dentro del proceso del plan de análisis, nosotros establecimos que las diferencias entre las revistas con o sin redes sociales las evaluamos utilizando estadísticas no paramétricas como la prueba de UP de Mann-Whitney, y adicionalmente para poder evaluar la correlación global al interior de los diferentes subgrupos utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman, determinando una significancia estadística con una P menor de 0.05. Y para este procesamiento de datos, pues utilizamos el StatACOP 2015. Entonces, ¿cuáles fueron esos resultados que nosotros encontramos? Ustedes pueden observar acá en la tabla, dentro de las características principales de la muestra de ese total de las 131 revistas, de acuerdo a la presencia de redes sociales, qué datos importantes queremos señalar. Primero, ustedes pueden observar cómo el índice SJR fue mucho mejor en las revistas con red social, con una mediana de 0.45. Adicionalmente, ustedes pueden acá observar que dentro de esos indicadores tradicionales, el índice H de las revistas con red social también fue mayor cuando contaban con estas 4 redes sociales, con una mediana de 36.5. Si vamos a observar el cuartil de las revistas, la mayoría de revistas que contaban con red social eran revistas que se encontraban en un cuartil 1. Si observábamos las regiones, miren cómo Europa es una de las regiones donde el 55% de las revistas en enfermería tenían red social. Y este punto es muy importante destacar, pues, porque Europa probablemente esta situación está determinada por la misma infraestructura, no solamente enmarcada de los recursos económicos, sino también de ese recurso humano importante que puede mantener vivas y alimentadas estas redes sociales. Pero miren que en Latinoamérica solo el 2.5% de las revistas en enfermería tienen red social. ¿Y esto qué nos permite también inferir? Que lamentablemente estamos pues subutilizando este recurso que se convierte pues en una herramienta importante de visibilidad. Y con relación al número de publicaciones en ese periodo de tiempo de los últimos 3 años, podemos observar que las revistas que no tienen red social son las revistas que cuentan con un mayor número de publicaciones. El otro punto importante que nosotros queríamos determinar era ese comportamiento de las actividades de las revistas en las redes sociales. Y acá en esta tabla podemos observar la primer red social, que es Twitter. Miren cómo el 75% de las revistas en enfermería contaban con Twitter, y dentro de estas revistas que tenían Twitter es importante destacar
el número de seguidores al año que tenían estas revistas, con una mediana de 1.041 seguidores. Si nosotros vamos a evaluar ese número de tweets también relacionados con las publicaciones en estas revistas, el 37.5% estaban alrededor entre 0 y 499 trinos. Adicionalmente, con la red social Facebook, miren que está en una relación muy similar en términos de frecuencia. 75% de estas revistas también contaban con Facebook, pero a diferencia de Twitter, el número de seguidores fue un número menor, con una mediana de 369. Acá que es importante señalar que dentro de esa red social, particularmente Twitter, es una red social que se fundamenta en la calidad de los seguidores. Miren que a través de esta red social nosotros podemos determinar ese tipo de información que queremos compartir. Es decir, que Twitter es una red social que cobra un poco más de fuerza desde el punto de vista no solamente personal, sino también académico. Cuando vemos un poco el comportamiento de Face, pues es una red que se fundamenta mucho más en las relaciones que se establecen. Entonces, en términos académicos, pues claramente en las revistas tenemos que darle un poco más de fuerza a la red social de Twitter. Si vamos a observar la otra red social que les planteaba al principio, que es YouTube, miren que la mayoría de estas revistas, el porcentaje de esta red social es muy bajo, solo 7.5% de estas revistas contaban con YouTube, y cuando vamos a evaluar Instagram, ninguna de estas 131 revistas contaban con esta red social. Para poder dar respuesta a ese gran objetivo que nosotros nos planteamos, que era la correlación entre los indicadores tradicionales y específicamente el que seleccionamos para nuestro trabajo fue SJR, y las diferentes métricas alternativas, pero específicamente en Twitter, que encontramos. Miren que en la correlación global de ese índice citacional a través de estos indicadores alternativos en la red social Twitter, encontramos una correlación negativa. ¿Qué significa esto? Que a mayor número de seguidores, menor índice citacional. Y este es un punto muy importante para señalarlo. Otro aspecto que nosotros encontramos es que la mayoría de revistas que tienen Twitter son revistas de acceso cerrado. Por otro lado, ustedes pueden también aquí observar que muchas de estas revistas que cuentan con esta red social, y cuando estábamos evaluando esta correlación, son revistas que se encuentran en un cuartil 1 y de la misma manera tienen el mismo patrón, es decir, a mayor número de seguidores, menor índice citacional. Predominan este tipo de comportamiento de estas revistas en regiones específicamente de Norteamérica, y dentro del número de publicaciones en los últimos 3 años pudimos encontrar también una correlación negativa, es decir, que a mayor número de publicaciones, menor índice citacional. Pero si vamos a observar la correlación del SJR específicamente con Facebook dentro de ese indicador de métricas, encontramos que la correlación global tiene el mismo patrón similar a Twitter, o sea, negativa, es decir, vuelvo a reiterar que a mayor número de seguidores, menor índice citacional, pero acá, si ustedes observan, las revistas que tienen esta red social son revistas de acceso abierto, pero sí nos llamaba, la atención que cuando nosotros vamos a evaluar la correlación, particularmente en revistas de cuartil 3, la correlación que nosotros encontramos es una correlación mucho más positiva. Es decir, que en estas revistas de cuartil 3 vamos a encontrar que a mayor número de seguidores, mayor índice citacional. Aquí también predomina particularmente dentro de las regiones que van a tener las revistas de enfermería esta red social, Europa seguido por Norteamérica y un muy bajo porcentaje
Latinoamérica. Y también, volvemos a lo mismo, encontramos una correlación positiva entre el número de publicaciones. A mayor número de publicaciones en las revistas de cuartil 3, mayor índice citacional. Entonces, con estos resultados, pues nosotros ¿qué podemos en un momento dado concluir? Que las revistas con más citas son aquellas que tienen red social. No se encontró, como les decía, en términos globales una asociación positiva entre el número de seguidores y el número de citas, y este resultado pues concuerda con algunos aspectos planteados en la encuesta de Natural Publishing, donde señalan que el 26% de los encuestados que ellos realizaron usó redes solamente con fines profesionales, y la mayoría de los investigadores usan Twitter con fines personales, desconociendo un poco la importancia desde el punto de vista de la calidad de seguidores y la posibilidad de poder aumentar esa visibilidad y posiblemente ese índice citacional también. Por otro lado, como ustedes observaban en los resultados, las revistas de cuartil 3 mostraron una correlación positiva, aún con la menor cantidad de revistas que estaban con Twitter entre los cuartiles 1 y 2. ¿Y a qué se debe esta situación? Pues probablemente estas revistas que están en cuartil 3 están en ese proceso de ascender en la clasificación de Scopus. Entonces, dentro de sus estrategias para aumentar ese índice citacional, pues van a usar herramientas que ayuden a ampliar esa visibilidad. Probablemente las revistas que ya están en un cuartil 1, pues que ya están, digamos que muy bien posicionadas, pues no requieren este tipo de estrategias, y probablemente por eso puede estar influenciados los resultados de la correlación negativa. Las redes sociales más utilizadas por las revistas, como ustedes lo vieron, de acceso cerrado, pues es Twitter, y de acceso abierto es Face. Y esto pues también podría estar muy relacionado con la restricción de lo que implica el acceso cerrado, ya que el público es mucho más específico, ¿no?, cuando las revistas son de acceso cerrado. Y esta situación también va muy a la mano con diferentes autores como es Castro, donde señalan que las redes sociales deben ser aplicadas a revistas científicas, y algunas tienen mayor prestigio académico, como les reiteraba al principio, como Twitter, que es mucho más visible entre los investigadores. Otro punto importante que vale la pena también destacar de estos resultados que nosotros encontramos es que la finalidad de las métricas alternativas no es reemplazar a las tradicionales. Claramente se convierten en esas herramientas complementarias, dando pues una nueva perspectiva, ¿cierto?, de esas posibilidades, no solamente de visibilidad, sino de enmarcarlas dentro de ese plan de estrategias de mejoramiento al entorno de los índices citacionales. Por esa razón, pues consideramos que las revistas científicas tienen un reto muy importante de darle un reconocimiento a estas métricas alternativas, y poder potenciar pues todas las posibilidades que el uso de estas redes sociales tienen en el marco de las revistas científicas y de los investigadores. ¿Qué limitaciones encontramos en este estudio? Encontramos varias limitaciones que vale la pena destacar. La primera es que la única fuente que nosotros utilizamos como indicador tradicional pues fue el Simago Journal Run, y el periodo de tiempo establecido que nosotros determinamos, como les decía, fue en su momento marzo del 2019. Valdría la pena hacer un estudio desde el punto de vista prospectivo, donde probablemente los resultados pues van a tener un margen de confiabilidad mayor. El estudio podría arrojar datos limitados, como ya les decía, el número de comportamientos, sobre todo el número de seguidores, puede cambiar, es un proceso dinámico. Les estoy hablando acá de unos resultados y un seguimiento que hicimos en ese periodo de tiempo. La selección del índice de citas que hicimos fue por revistas, no por artículos, y por otro lado, pues tal como nosotros planteamos el estudio, pues nuestro alcance no fue evaluar el tipo de usuarios de las redes sociales, que eso sería otra hipótesis interesante en otros estudios de investigación, poder evaluar ese tipo de usuario de las redes sociales, el número o la frecuencia del uso de publicaciones, los videos, los tweets que contengan información específica sobre un artículo en particular. Valdría la pena poder desarrollar una segunda línea de trabajo para poder tener unos datos muchísimos más precisos. Y pues ya para cerrar, podemos afirmar que no existe una evidencia
de que el uso de redes sociales, y estamos hablando particularmente en nuestra área disciplinar, que es de enfermería, garantice un aumento en el índice citacional. Probablemente en otras áreas el comportamiento es diferente, pero sí es claro, como les decía, que se convierte en una estrategia de visibilidad y acogida en la web, pues ampliando el alcance de su impacto más allá de la comunidad científica. Se hace necesario pues que las revistas de enfermería y todos los investigadores del área empecemos a conocer las redes sociales y darle un enfoque un poco más académico y la utilidad en la actividad científica. Y vale la pena pues destacar la utilidad de las redes sociales, en especial Twitter, como una herramienta importante de visibilidad post publicación. O sea, yo creo que en el futuro pues tenemos que definir cuál va a ser esa red social que se convierte en el mejor indicador para cada área disciplinar y específicamente como un marco importante de visibilidad dentro de las revistas científicas. Muchísimas gracias.